atrás. Ya. Ya. Muchas gracias. Buenas tardes amigos. Hoy 20 de mayo, pasadita a las 5 de la tarde, otra vez con ustedes en este miércoles 20 de mayo en Facebook Live. Agradezco nuevamente y como siempre a la gente que se suma a estas transmisiones, donde en la época de cuarentena de coronavirus hemos buscado conversar con expertos económicos, sanitarios, con gente que está sufriendo, analizar lo que viene sucediendo y dando diferentes sugerencias. Hoy vamos a tocar dos temas, uno por la coyuntura, que es importante, la controversia sobre los respiradores y el escándalo que ha visto la gente, el asco que se está sintiendo de ver que se esté buscando lucrar de parte de unos cuantos delincuentes con el dolor, la enfermedad y la pandemia del pueblo boliviano. Eso al principio y después, en unos minutos más, tendremos invitado al doctor Asdrúbal Aguiar, a quien presentaré, un abogado catedrático eximio venezolano con muchos cargos honoríficos, entre ellos ha sido juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y queremos invitarlo a él más tarde porque tenemos dos anuncios muy importantes hoy. Comprendo que por la coyuntura, el coronavirus, las dificultades, las controversias que se suscitan, es difícil a veces acordarnos de algo que fue muy importante en su momento, que es el intento de Evo Morales de violar la Constitución, desconocer el referéndum, pretendiendo que la Convención de los Derechos Humanos, tutelada por esta Corte de San José, de la cual Asdrúbal Aguiar ha sido parte, le permitía una cuarta opción, una reelección perpetua e indefinida. Tuvo un triste final por el fraude gigantesco, pero esta Corte va a tratar este tema. El plazo antes del coronavirus era 18 de mayo para entregar argumentos escritos de parte de los estados y existe la figura que se llama amicus curiae, amigos de la Corte, que podemos enviar escritos sustentando o respaldando una posición. ¿Por qué? Porque Colombia entregó una opinión consultiva a esta Corte preguntando si la reelección era un derecho humano. Está radicada desde octubre del año pasado, gracias al presidente Duque, al presidente Pastrana que nos ayudaron, está allá. Y están estos plazos que les decía hasta el 18 de mayo, aunque ahora parece que serán desde el 20 de mayo y un poco más. De todas maneras, hemos cumplido con el 18 de mayo enviar electrónicamente nuestra opinión, nuestros argumentos como amigo de la Corte. Y también ustedes saben que pertenezco y soy miembro muy activo de IDEA, Iniciativa Democrática de España y las Américas, un grupo de más de 20 expresidentes que defendemos la democracia allá donde está amenazada, en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, en Bolivia. Nos hemos pronunciado sobre el tema de la reelección de Evo Morales. Y IDEA ha aceptado también con un grupo importante de una firma de colegas expresidentes, presentar también otro recurso a la Corte de San José, otro amicus curiae, otro recurso amigos de la Corte. Entonces la opinión de consultiva de Colombia está instalada ya en la Corte desde el año pasado. Hasta estos días tenés el plazo para presentar argumentos escritos, los estados podrán hacerlo. Espero y pido que el gobierno de Bolivia haga algo, lo mínimo que debería hacer el gobierno de transición, pero de todas maneras yo vengo en esta lucha hace mucho tiempo y no espero que lo hagan otros, lo hice yo mismo y discutiremos tanto lo que he presentado yo como lo que ha presentado Asdrúbal Aguiar, quien estará con nosotros en unos minutos. Ese es el tema de fondo de hoy. Pero en primer lugar, como les decía, la cuestión de la coyuntura, lo de los respiradores. Ayer he sacado tweets, he estado en un par de programas de televisión, en PAT, Anoche Largo, y les voy a ser tan claro como fui anoche. Hoy día ya el tiempo está dándonos la razón. Esto es realmente deleznable, es asqueroso. La corrupción siempre es asquerosa, pero robar un par de centímetros de una capa asfáltica es dañino para el erario nacional porque se podría haber hecho una mejor carretera. O robar cuando uno compra computadoras es dañino porque se podría haber comprado más computadoras. Pero cuando se tiene una pandemia, una tragedia del tamaño de esto del coronavirus, buscar lucrar y llenarse los bolsillos con los respiradores que son la vida para mucha gente es realmente criminal. Es algo que merece el mayor repudio, la mayor condena y que es profundamente asqueroso, como lo dije el día de ayer. Entonces quiero en primer lugar reiterar lo siguiente. La gente habla
gente del gobierno dice que por qué no ayuda, y mire, yo vengo ayudando en estos programas todo lo que he podido hacer. Primero, desde que sacamos Evo Morales, fui parte integral de poder hacer la justificación jurídica. La señora Janine estaba ahí, le tocaba la sucesión, ayudé a sacar a Evo Morales, fui a defender la sucesión en la OEA, en el Mercosur. Lo que nunca contaba es que el gobierno de transición busque usar la transición para hacer campaña. Lo critiqué cuando se dio en el mes de enero. Pero claramente mi misión de ayudar a que se reconozca la transición la cumplí en la OEA, en Mercosur e internacionalmente, y estaba cumplida cuando se convocaron las nuevas elecciones. Sí, me preocupa enormemente que en el manejo del coronavirus, a pesar de que la cuarentena se hizo un poco tarde, la pedí, se la dio, se pagaron los bonos, pedimos el bono universal, se lo dio, pero sí sabíamos que la cuarentena esencialmente es un espacio de tiempo para aplanar la curva del contagio a través de hacer test masivos y de fortalecer el sistema sanitario, para que cuando empecemos a salir de casa y suban, como va a ser inevitable, los contagios, tengamos más unidades de terapia intensiva, más respiradores y tengamos la capacidad de testear, rastrear y aislar más rápidamente. Y lo venimos señalando acá desde que se desató la cuarentena, desde los primeros días de marzo exigimos la cuarentena, tardó un poco, pero se la dio. En programas como estos, cuando salían los bonos para los niños en colegio o la gente mayor de 65 años, reclamamos que era injusto que el bono sea universal. Cuando se lo dio, lo apoyamos. Apoyamos la cuarentena, apoyamos los bonos universales, pero siempre reclamamos el hecho de que no se estaba trabajando con la celeridad, con la eficiencia, con la competencia suficiente en estos dos temas. Más test con laboratorios para procesarlos y fortalecer el sistema sanitario con el incremento de unidades de terapia intensiva, aunque sea improvisadas, que requieren los respiradores. Aquí les muestro rápidamente, lo he mostrado la otra vez, esto fue creo que del 24 de marzo, ahí pueden ver ustedes, salió un mensaje grabado ese 24 de marzo, no lo estoy viendo, ahí se ve. Muy bien, antes habíamos pedido la cuarentena, cierre de fronteras, se dio, la respaldamos y causó enorme preocupación saber que teníamos ante una pandemia que se sabía que venía desde enero, febrero y por la que había que prepararse, que solo teníamos un laboratorio para hacer las pruebas en el Cenetrop de Santa Cruz y que después recién, como mucha discusión, se hizo un segundo en Enlace en La Paz, otro en Cochabamba. Ahora finalmente, ya en mayo, están llegando laboratorios para otros departamentos para que no pase lo del Beni, donde desde que se le toma el examen al primer enfermo hasta que llega a Santa Cruz y vuelve, ya falleció. Se enteró que tenía coronavirus cuando estaba muerto. Por eso se requiere más laboratorios test y pusimos en el tuit muy claramente que estamos pasando una situación crítica por 14 años de negligencia de Evo Morales, el faraón delirante que se farreó 50.000 millones de dólares con corrupción, malversación, despilfarro y mal gasto, en lugar de dejarnos un seguro universal de salud. Por 100 años pudo dejarnos un seguro de salud para un siglo y no lo hizo. Pero más allá de eso, está claro de que el coronavirus era una pandemia nueva, que empezó a hablarse de eso en enero, en febrero, en marzo, golpeó a Europa, y preguntábamos una y otra vez por qué no pedíamos más cooperación para laboratorios, para los test, para los respiradores, para el equipamiento para enfrentar coronavirus. El exministro de Salud, en una de estas comunicaciones, creo que fue en esta, salió a responder diciendo que habíamos gente que buscábamos palestra. Yo no buscaba palestra, buscaba respiradores. Yo no buscaba figuración, no la necesito. Buscaba tener lo que se necesita, laboratorios y test, para evitar lo que hoy día vemos tan tristemente en Santa Cruz y Trinidad, en todo el país, pero Santa Cruz y Trinidad principalmente, donde hay colapsos muy grandes. Esto fue entonces cuando estuve en la televisión ayer y salió gente a decir que por qué no se contribuía. Bueno, desde marzo hablábamos de esto y tristemente, ¿qué pasó? Que han transcurrido 2 meses y recién empiezan a llegar los respiradores que reclamábamos hace 2 meses. Y llegan tarde, no sirven los que llegan y llegan con sobreprecio. Los 3 crímenes capitales de esto. El tiempo, porque llegan tarde, la funcionalidad, porque los médicos intensivistas, los médicos de terapia intensiva y de medicina crítica, ustedes recordarán que el domingo hablamos con el doctor Freddy Sandy y a boca de jarro dijo, yo no hubiese comprado
porque estos son respiradores temporales y no son los ventiladores mecánicos que se usan en salas de terapia intensiva. Son para en una ambulancia, un ratito, en algún lugar alejado. El problema es tener unidades de terapia intensiva con ventiladores mecánicos. Y ahí él, no solo el doctor Freddy Sandy, sino muchos otros médicos sacaron comunicados señalando que esos no servían. Entonces, llegan tarde, no sirven a criterio de los que deben usar, que son los intensivistas, que tenemos 200 de ellos y que carecemos de ellos, y finalmente sale el escándalo de que se revela que el precio que se paga es, de acuerdo a cuál cifra de las que se ha develado, uno considera 3 a 4 veces más, no 3% más, 3 o 4 veces más que la cifra de lo que costaba en la fábrica de una pequeña empresa española muy poco conocida. Por cierto, y han bailado aquí nombres de que esto era con Banco Mundial, que después con BID, han usado a burócratas que se han prestado a sacar comunicados confusos para tratar de tapar esto, pero no pudieron tapar el sol con un dedo. Es una verdadera vergüenza lo que ha pasado acá, porque reitero, hay gente en Trinidad, hay gente en Santa Cruz que tiene la vida en riesgo porque no tiene acceso a un respirador. Y los respiradores que llegaron tarde, no era para lo que servían, y llegaron con sobreprecio. Entonces, que alguien se llene los bolsillos sabiendo que hay gente, bolivianos, compatriotas, que se van a quedar sin poder respirar, que se van a ahogar sin aire, es algo que nos parte el corazón y nos quita la respiración. Ojalá que se avance con todas las investigaciones. Mi consejo es el mismo que dije ayer. Ayer mismo dije que tenían que pagar con su cabeza. Yo he gobernado. Cuando uno gobierna, uno escoge a la gente, le asigna responsabilidades, le fija objetivos, le hace revisión de los avances y los evalúa, y el que rinde se queda y el que no se va a su casa. Aquí ya van 2 meses. Aquí nos han llenado los canales de televisión hablándonos de 500 respiradores, 1,000 respiradores, 1,500 respiradores, comité científico, el ministro de Salud decía que ya venían, que ya llegaba el laboratorio una y otra vez. Por ineptos, yo ya los hubiera sacado, por ineptos, porque 2 meses después no dieron respuesta ni el Ministerio de Salud, ni el supuesto presidente del comité científico, que vivía viajando por todos los lugares del país, hablando de todos los respiradores que venían. Ahora dice que no sabía nada, pero se llenaban la boca hablando de respiradores que llegaban una y otra vez. Pues ahora resulta que está por escrito que se mandó a comprar de esta empresa y salieron el nombre de la proveedora. Se ha hablado de muchos intermediarios, han salido los nombres, están corriendo en red, de 2 empresas pequeñas, Omegatec, una de vehículos boliviana, Indesa, una que vende toallas higiénicas, no me estoy inventando, y que resulta que son las intermediarias para traer estos supuestos respiradores. ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué están haciendo? Anoche ya yo pedí claramente que por el tiempo, por la falta de funcionalidad y por el sobreprecio que se estaba mostrando, tenían que pagar con su cabeza los responsables, ser procesados, cancelar la compra y pedir que nos devuelvan el dinero en su integridad, porque esto ha sido una estafa con la salud del pueblo boliviano que se está muriendo de coronavirus. La presidenta hizo un mensaje en ese sentido ayer. Del dicho al hecho hay mucho trecho, como dije, veremos. Lo que dijo me parece correcto. Ahora queremos ver que se cumpla, que se procese absolutamente a todos. Muy bien, ha sido removido el ministro de Salud, no sé por qué hoy día cuando estaba en la fiscalía, debió salir anoche cuando ya era claro de que debía irse, y deben ser procesadas todas las autoridades responsables y se debe investigar, caiga quien caiga, como están diciendo. Ojalá que se cumpla. No repliquemos las prácticas del MAS, que adjudicaba con sobreprecios sin licitación y cuando detonaba el escándalo buscaban un mando medio a quien echarle la culpa. Esto demuestra que los temas que hemos venido hablando, de respetar la ley SAFCO, las normas de adquisición de bienes y servicios, que yo he practicado siempre, todo debe ser hecho con licitación, excepto cuando hay una emergencia. Y si no hay una emergencia, tiene que ser con la máxima transparencia, publicar todo, mostrar todas las ofertas y mostrar por qué se está escogiendo una. Y no en un cuarto cerrado. Todo debe ser publicado en línea. Hemos propuesto Bolivia Corazón Verde Digital y hemos dicho que el gobierno con nosotros lo vas a poder saber todo lo que está haciendo desde tu celular. Todas las compras, todas las adquisiciones, todo lo que esté haciendo un gobierno lo vas a poder ver desde tu celular, porque realmente es triste ver que se aprovechen de una pandemia en casos como este. La norma debe ser ley SAFCO. ¿Por qué Yacimientos aprovechó del coronavirus para
sin licitación adjudicar seguros, comida o combustible es otro acto doloso que también debe ser investigado, porque no hemos luchado 14 años contra las prácticas autoritarias, abusivas, corruptas del MAS para replicarlas. Eso deshonra la pitita, eso mancha la movilización cívica ciudadana de corazón patriótica que hicimos para sacar al tirano. Y yo veo a mucha gente que ahora está en el gobierno haciendo esas adjudicaciones sin licitación o viajando en avionetas de la Fuerza Aérea, que nunca supimos dónde estuvieron estos 14 años y que están desprestigiando, mancillando, manchando el honor de una lucha ciudadana boliviana que tanto costó. Por eso, reitero una vez más, ya el ministro ha sido removido. Para mí, todas las personas que han estado metidas en este cuento de prometernos respiradores y que no han llegado, por lo menos por ineptos, ya deberían estar en su casa, como lo dije el día de ayer. Y no ahora pretender decir, yo anunciaba todos los días, pero la verdad que yo no sabía, era el otro que compraba, y empezar a pasarse la pelota entre uno y otro. Ojalá que las investigaciones determinen todo esto, porque realmente es indignante para el pueblo boliviano lo que ha sucedido. Muy bien, vamos a pasar ahora. Después de dicho eso, al final podemos tener algunas preguntas de ustedes sobre esta materia, pero quiero ver, no sé si tenemos a nuestro invitado Asdrúbal Aguiar, si ha entrado. Si no ha entrado, empezamos con la presentación nuestra. Me avisan, por favor, si es que no veo todavía si está en pantalla. Sí, ya lo veo en pantalla. Si por favor lo podemos poner en pantalla a don Asdrúbal Aguiar para darle la presentación y la bienvenida. Y compartimos la pantalla. Muy bien, ahí lo veo, profesor Asdrúbal Aguiar, doctor Asdrúbal Aguiar. Un gusto, muy buenas tardes. Hola, querido presidente, grato placer saludarte y saludar a tu audiencia. Igualmente, Nirán Asdrúbal, aquí desde Bolivia, se te saluda y se te agradece. Es abogado, catedrático, enseña en la Universidad Miami-Dade College, tiene doctores honoris causa por doquier. Es el secretario general de este grupo que tenemos de expresidentes de la España y las Américas. Se llama Iniciativa Democrática de España y las Américas. La fundamos con Asdrúbal en Panamá en la Cumbre de las Américas 2015 para defender la democracia en Venezuela, para defenderla en Nicaragua, en Cuba. IDEA también se ha pronunciado sobre temas de Bolivia, incluyendo de la reelección. Y Asdrúbal tiene una vasta trayectoria, es integrante de la Sociedad Interamericana de Prensa, director del diario Las Américas, ha sido ministro de la presidencia, presidente encargado de Venezuela cuando había democracia. Y también les decía Asdrúbal que has sido juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José. Si podrías al principio decirnos un poco, antes de que entremos a mostrar los amigos Curie, ¿cuánto tiempo estuviste en la Corte? ¿En qué años? ¿Cómo fue tu papel en ese tiempo que estuviste en la Corte? Sí. Querido Tuto, estuve en la Corte hasta 1994, justamente cuando se me pidió que regresase a Venezuela y asumiese las funciones como gobernador de Caracas. Era una época en que la Corte todavía no funcionaba a plenitud, a total pulmón, por las limitaciones de carácter financiero. Recuerdo que me tocó participar fundamentalmente en los casos que tuvieron que ver con las violaciones de derechos humanos en Perú, que fueron realmente muy relevantes en aquella época. La masacre dentro de la cárcel del Frontón, que la tengo en la memoria, los casos de Surinam, que nos tocó manejarlos también en esa circunstancia, y las primeras opiniones consultivas que daba la Corte. La verdad es que nosotros nos quedamos con las sentencias, hoy en día ya superan los 2, 3 centenares, y estábamos nosotros apenas en la sentencia número 14, 15 en aquella circunstancia. Pero debo decirte que con un equipo de lujo, sin restarle mérito a la actual Corte, recuerdo que la nuestra la presidió Héctor Fix Zamudio, y nuestro secretario era su secretario histórico, porque venía de la fundación de la Corte, era don Manuel Ventura, que más tarde sería canciller de Costa Rica, ¿no? Una época en la cual se marcaron grandes lineamientos fundamentales, sobre todo en materia de libertad de expresión, en materia de desapariciones forzadas. Estuvieron allí los casos pioneros de Honduras, que fueron realmente bastante importantes. Inclusive los trabajó un predecesor mío en la Corte, que fue el doctor Pedro Nicken, recientemente fallecido. Fue realmente una época, para mí, una experiencia de
enorme. Si yo hago la comparación entre mi tiempo después como gobernador, como ministro, porque en definitiva la vida lo llevó a uno a este tipo de circunstancias, siempre me queda la tristeza de haber tenido que renunciar a la Corte Interamericana porque creo que hubiese sido más útil, pero bueno, ya eso es tiempo pasado, ¿no? Así es. No, gracias, Drew. Lo que creo que a la gente explicarle de que es una vasta trayectoria y que fue una iniciativa tuya y de Nelson Messerhane el congregar a un grupo de expresidentes para empezar a pronunciarnos y actuar respecto a la crisis que se vivía en Venezuela, donde se perdió la democracia. Y no solamente hemos hecho pronunciamientos o reuniones en Panamá, en Bogotá, en Miami, en Washington, sino que hemos estado varias veces allá en Caracas, algunas veces maltratados, revisado aduana, perseguidos en los hoteles, con Diosdado Cabello pidiendo que nos expulsen en el 2015 o el 2017, declarado persona no grata 2 veces, o sea que todas los honores y medallas que he recibido en Venezuela, en gran parte se los debo a Asdrúbal, que ayudaba a que vayamos allá para colaborar con Venezuela, o sea que creo que es bueno que la gente sepa eso, y lo mismo en Cuba. Recordarás que IDEA, esta organización que agrupa a los expresidentes, fue premiada por Rosa María Payá en Cuba, la hija del icónico Osvaldo Payá. Tratamos de ir con el colega expresidente Andrés Pastrana para allá y duramos 4 horas en el aeropuerto de Cuba. En Venezuela por lo menos durábamos 3 o 4 días, pero en La Habana estuvimos 4 horas. Pero que es bueno que la gente sepa y un poco quizás se amplía un poco lo de IDEA, de cómo se gesta y las cosas que se ha venido haciendo. Es una experiencia realmente inédita. Algún amigo generosamente señaló que era la iniciativa no gubernamental internacional de mayor lucidez y empuje que ellos habían reconocido en el curso de los últimos tiempos. A mí me trae a la memoria, obviamente lo integraban presidentes, empresarios, expresidentes, lo que fue en los años 70 el Foro Latinoamericano, con un gran peso de opinión pública, sobre todo para los temas de aquella época, que eran básicamente los que tienen que ver con el desarrollo y la integración. En América Latina desaparecieron esos think tanks, y en esta oportunidad lo interesante de IDEA es que las 4 decenas de expresidentes que están allí, algunos han fallecido, como Belisario Betancur, el presidente Calderón de El Salvador, integran una playa de hombres comprometidos con la democracia y que han sido sometidos a la prueba de fuego de la democracia, que es básicamente la alternabilidad. No intentaron quedarse en el ejercicio del poder cuando se le vencían sus lapsos. Y así como en España tenemos a un hombre como José María Aznar, integrante de IDEA, está también Felipe González, así como está Eduardo Frei, está Ricardo Lagos, así como está Luis Alberto Lacalle en Uruguay, está también José María Sanguinetti, así como está el presidente Uribe. En Colombia está también el presidente César Gaviria. Así que hay una pluralidad de hombres que lo que tienen en común es que son básicamente actores y defensores de la democracia, tratando de sostenerla allí en donde existe, tratando de llevarla allí en donde no existe, tratando de promoverla en donde es deficiente. Y es una tarea que ciertamente en estos momentos tan dilemáticos para la región y para el mundo, creo que está cumpliendo una labor realmente admirable que todos se las agradecemos fundamentalmente a ustedes, porque yo lo que hago es simplemente el papel de conserje de ese grupo, ¿no? Para tratar de ayudarlos, ¿no? Sí, gracias, Drúbal, de coordinador. A ver, quería proponerte lo siguiente, porque el contexto... Se me fue la voz. La reelección o el buscar la reelección por la vía judicial es un abuso que han cometido gente no democrática. Y ese es un truco que se aplicó en Nicaragua a Daniel Ortega en el 2009, hizo un fallo judicial para desconocer su propia constitución, quedarse en el poder, después se replicó en Honduras, y resulta que nos llegó el truco ese a Bolivia, como tú sabes muy bien, y en Bolivia la diferencia con otros países es que la constitución no era ni antigua ni vetusta, sino era nueva, votada en 2009, y cuando se trató de extender el límite de mandatos, que se había dado 2 mandatos con una reelección, en un referéndum Bolivia dijo no, y Evo Morales recurrió al mismo truco de Ortega de pretender que la reelección perpetua era un derecho humano amparado por la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo guardián, cuyo
tutelaje está bajo esa corte de la cual tú has sido parte. Entonces nos pusimos a trabajar, como tú sabes, pedimos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eleve la opinión consultiva, no lo hicieron, lo lamento, dejaron pasar la oportunidad. Finalmente recurrimos a países garantes, Colombia, Brasil fueron garantes del acuerdo constitucional y el presidente Iván Duque, a instancias de nuestro buen amigo Andrés Pastrana, aceptó elevar la opinión consultiva, se le elevó, la Corte la tiene desde el 18 de octubre del año pasado, se la anunció, se la entregó el 21 de octubre y ahora en estos días de mayo, por el coronavirus puede haber un poco de demora, teníamos plazo originalmente hasta el 18 de mayo de entregar a lo que se llama amicus curiae, amigos de la Corte. Yo soy ingeniero, tú eres el abogado, podrás explayarte un poco más sobre eso. Pero antes de mostrar, hemos preparado uno acá en Bolivia, tú has preparado uno a nombre de otros expresidentes, a que nos expliques un poco procedimentalmente en la Corte qué valor, qué peso tienen estos recursos de amigos curiae, para después un poco yo detallar elementos del nuestro y tú explicar el que has hecho a nombre de más de veintena de expresidentes. Bueno, te debería decir que la Corte Interamericana tiene dos competencias fundamentalmente, una competencia de carácter contencioso y una competencia de carácter consultivo. Lógicamente que la competencia contenciosa hace relación a denuncias de carácter individual en donde el pronunciamiento de la Corte se refiere directamente a una o varias personas y obliga fundamentalmente al Estado al cual está dirigida la sentencia en los supuestos en los cuales ha sido declarada la responsabilidad internacional de ese Estado. La competencia consultiva es básicamente una suerte de interpretación auténtica que hace la Corte Interamericana con relación a la Convención. Obviamente no se trata de un ejercicio meramente retórico, no se trata de un ejercicio meramente especulativo. La Corte obviamente no admite solicitudes de opinión consultiva sobre supuestos de violaciones que están siendo ya conocidas por la Comisión o por la propia Corte, porque la opinión consultiva podría ser una suerte de fraude mediante la que se intenta lograr adelantar una opinión sobre una violación que ha ocurrido. Pero tampoco acepta la Corte las interpretaciones que son meramente banales o especulativas o académicas, para ponerla en términos muy claros. Así que, bueno, la interpretación que hace la Corte es una interpretación que obliga fundamentalmente a todos los estados, a todos los gobiernos, a todas las sociedades de nuestros países, de los estados que son miembros de la Comisión Americana, para que en los momentos en que tenga que hacerse aplicación de la Convención en el plano jurisdiccional, en el plano legislativo o en el plano ejecutivo, los operadores de la Convención, que son básicamente los países, no se les olvide que la interpretación de las normas ya ha sido previamente fijada por la Corte, de donde quien se separe de esa interpretación incurre en una violación a la Convención que compromete su responsabilidad internacional como Estado o como gobierno. En buen romance, todos los signatarios, lo que salga de este fallo es vinculante para todos los países signatarios de la Convención Americana. Sí, exactamente, por una razón elemental, porque cualquier juez o cualquier legislador que pretenda o emanar una disposición de carácter judicial o de carácter legislativo relacionada con los temas que están comprometidos en la Convención, si se separa de la interpretación, automáticamente se encontrará en un supuesto de un hecho ilícito internacional que le va a permitir a la víctima o al afectado por ese hecho ilícito internacional acudir a la Corte, pero ya en términos no consultivos, sino en términos contenciosos, vale decir, para reclamar y demandar la responsabilidad internacional del Estado y obviamente pedir que los responsables individuales asuman las cuotas de responsabilidad que les corresponde de acuerdo con las legislaciones de sus propios países. Muy bien. Te propongo, Asdrúbal, ahora unos minutos me tomo para mostrarte un poco el amicus curiae que hemos presentado, que hemos preparado en Bolivia. No lo vamos a leer en extenso, 24 páginas, es solo un resumen. Y después tenemos la página de presentación del tuyo, la página final, para que tú puedas explicar
el contenido del tuyo, que es diferente que el que hemos presentado, y también aprovecho para sugerir y recomendar a cualquier persona interesada, pueden ir a buscar, verán al final, tramite.ea.org.cr, les voy a dar la dirección, donde cualquiera puede mandar un amicus curiae de acuerdo al reglamento de la Corte, y creo que es el artículo 73, ¿no es cierto?, que permite... Exactamente, sí. Amicus curiae. Muy bien, entonces voy a, tomar unos minutos, voy a compartir la pantalla con unos cuadros acá que vas a ver enseguida. Lo que aquí llamamos el golpe de, si podemos retroceder al principio, aquí está, bueno, es la carta del amicus curiae que hemos enviado, y la carta final son 24 páginas y estará puesto en Facebook enterito, lo pueden ver, son 24 páginas, no se la voy a leer todas ahora, pero si podemos pasar a la parte de la presentación. Muy bien, ahí está el primer cuadro, son 8 cuadros, resumen, tengo una versión de 36, 38 páginas, pero esto es resumido, la esencia del caso boliviano, porque el caso boliviano es diferente. Entiendo que la opinión consultiva es abstracta, es una pregunta genérica sobre si la reelección es un derecho humano, pero creo que el evento, la evidencia más flagrante de esta violación la hemos dado los bolivianos con Evo Morales. Yo le llamo golpe en cámara lenta con final fraudulento del 20 de octubre del año pasado. Este es un poco el resumen de lo que tenemos. Pasamos al segundo cuadro. En Bolivia, básicamente, te lo resumo así, Asdrúbal, y a la gente que nos mire, hemos tenido 3 capítulos. Primero, la reforma constitucional 2006-2009. A ti no te va a extrañar que Hugo Chávez llegó acá, recomendó a su discípulo, pupilo, Evo Morales, a quien le pagó la campaña, hacer una asamblea constituyente que, más allá de buscar hacer ajustes a la Carta Magna que podían tener mérito, buscaban un fin fundamental: perpetuarse en el poder. Se convocó acá a una asamblea constituyente, venía de antes, estuvo sesionando esta en Sucre del 2006 hasta fines del 2007, terminó con violencia, con mucha resistencia por las imposiciones del MAS, se fue para el Congreso, que era el poder originario, y en el Congreso hubo una mediación internacional con la OEA, Naciones Unidas, la Unión Europea, Brasil, Colombia y varios países que, a raíz del encono, la polarización, un gobernador como Leopoldo Fernández, que había sido arrestado, llegó a mediación internacional por la dramática situación que vivía mi país el año 2008. En el Congreso se hizo una negociación final, el gobierno no quería autonomía regional, pues la pusimos, el gobierno quería confiscar la propiedad privada, pues la preservamos, el gobierno quería cerrar el servicio de agua, luz, teléfono por cooperativas, pues lo preservamos, quería eliminar todas las concesiones de radio y televisión en 12 meses, las preservamos. En fin, tú conoces la receta, el proyecto que tenía el MAS aprobado en una sesión violenta sin la oposición era básicamente el comunismo totalitario. Hicimos todos los cambios, 154 cambios, entre los que te estoy mencionando están estos, y el fundamental fue el de la reelección. Había diferentes propuestas, la reelección indefinida, yo era partícipe más del sistema americano, ahora ya no, de una reelección que era suficiente. Me he dado cuenta que no hay la madurez ni siquiera para eso, y creo que hay que eliminarla, pero en ese momento habíamos propuesto una sola reelección. Quedó así el artículo 168, redactado como lo ves, que el periodo del mandato del presidente y vicepresidente, o la presidenta o vicepresidente, es de 5 años y pueden ser reelectos o reelectas por una sola vez de manera continua. Tú conoces de memoria el truco que hizo Fujimori de la interpretación auténtica, de resetear el reloj y decir recién empezamos a contar. Por eso pusimos esta disposición transitoria primera que dice que los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo del nuevo periodo de funciones. Vale decir que ese mandato 2006-2010, que era el primero que tenía Morales, valía y se contaba como el primero y tenía derecho a uno más y nada más. Así es donde nace el ejercicio de Bolivia, de la reforma constitucional. Luego pasamos al segundo capítulo, breve, resumido, del fraude judicial. En la siguiente, por favor, Marcelo, fraude judicial del año 2013. Aquí Evo Morales copa el Tribunal Constitucional Plurinacional, que aquí es separado de la Corte Suprema de Justicia. En otros países, como tú sabes, hay una sala constitucional, aquí es un órgano separado, que emite un fallo 003-2013 en abril, que se inventa la figura de que el primer mandato de Morales era república
y que por tanto no valía, y le dan 2 mandatos plurinacionales, como si cambiar la denominación de Estado te permitiría empezar de nuevo cada vez. Somos Estado desde 1825, que llegó Simón Bolívar a darnos libertad e independencia, pero se inventan esta perogrullada y en esencia dicen que el segundo mandato recién es el primero y por tanto el tercero recién iba a ser el segundo. Un magistrado que se opone, que fue conmigo a la OEA, Gualberto Tatacuzzi, se opuso a esto, lo persiguieron, trataron de encarcelarlo, era HIV-Sida positivo, develaron su enfermedad y casi lo matan. Conclusión que Evo Morales logra su intento de un tercer mandato. Rápido llegamos acá al meollo del asunto, al 21F. En la siguiente, por favor. Tú recuerdas ya esta parte muy bien, Asdrúbal, se hizo Evo Morales, estaba en el tercer mandato de presidente, su segundo plurinacional, y él convoca a un referéndum con una consulta que la puedes ver, la letra es pequeña, era si estaba de acuerdo en modificar el artículo 168 para tener un mandato adicional. Claramente esta pregunta estaba hecha para una persona con nombre y apellido, Evo Morales, y su acompañante García Linera. Entonces, 2 personas, porque nadie más estaba con 2 mandatos buscando un tercero. Y ahí estaba la pregunta, si se votaba sí o no, y votamos que no con el 51,3% contra viento y marea, con observación de la OEA. Y ojo que acá la ley que promulga Evo Morales electoral 026 en su artículo 15, estoy citando solo la parte relevante, dice los referendos son de carácter vinculante y añade que son de cumplimiento obligatorio para todos los funcionarios, jueces, gobernantes y demás. Con esto pensábamos que estaba claro de que Evo Morales tenía que irse porque pierde el referéndum, y esa es la diferencia, Asdrúbal, de Bolivia con Honduras o con Nicaragua. No se estaba interpretando o tergiversando una vetusta constitución. La constitución fue aprobada en 2009 con 2 mandatos y ratificado el límite de 2 mandatos en este referéndum 21F. En ningún otro país del planeta esta limitación de solo 2 mandatos presidenciales ha sido votada 2 veces. Bueno, ahí Morales, cuando pierde, dice, si gana el no, callado me tengo que ir porque no puedo hacer golpe. Textual, en Telesur, además, en el canal que tú conoces también. Dice, si gana el no, como ganó, prevaleció, me tengo que ir callado, no puedo hacer golpe. ¿Adivina tú qué hizo? Pues un golpe. A la siguiente, por favor, porque ¿qué hizo ahí? Clonó este fallo 504 de octubre de 2009 de Ortega con la interpretación de que el derecho humano a la reelección perpetua estaba por encima de cualquier limitación constitucional e incluso de un referéndum. Esto lo logra con un fallo del tribunal, ahí está el número 084-2007, que le da aplicación preferente al artículo 23 de la Convención de Derechos Humanos, que dice que todos tenemos el derecho a elegir y ser elegidos, pero no dice que tenemos el derecho a ser reelegidos. Y a través de este prevaricato y esta sentencia anulan sendos artículos de la Constitución y legislación que prohibía más de 2 mandatos. Esta limitación, como te digo, fue votada 2009 y 2016, fue fallada por el tribunal antes 2 veces. Este fue un prevaricato flagrante y a raíz de esto nosotros hacemos gestiones con Almagro, quien pide un informe a la Comisión de Venecia, estos jurisconsultos europeos, que en un informe detalladísimo, que tú lo has usado en tu amigo Scuria, nosotros también, señalan que la reelección no es un derecho humano. Es el informe 908-2017, que sale en marzo de 2018, justo cuando estábamos en Bolivia en los alegatos orales en La Haya. Recuerdo que allá fue que lo vi. Solamente 2 anotaciones rápidas acá más. Aquí se usaba mucho el tema, el siguiente cuadro, por favor, ya estamos cerca del final, de que si un presidente es popular, ¿por qué no se puede quedar? Doy acá los ejemplos. Lula da Silva en Brasil, muy popular. 2 mandatos, como decía la Constitución, se fue a su casa. Uribe en Colombia, el hombre más popular de la historia de ese país. 2 mandatos, se fue a su casa. La señora Cristina cumplió 2 mandatos, se fue a su casa y vuelve después de un periodo de vicepresidenta. Pero se cumplen 2 mandatos. Y más aún, recientemente en Colombia, el 2015, se elimina la reelección presidencial de la que gozaron Uribe y Santos, y ahora Duque no la tiene. En Ecuador, en febrero de 2018, la reelección indefinida que había dejado Correa la limitan a una sola mediante referéndum. Y en Perú, en octubre y diciembre de 2018, eliminan la reelección de alcaldes a nivel local
aplicando el informe de la Comisión de Venecia. Qué triste que Bolivia gestione ese informe y en Perú lo aplican y aquí no lo respetamos. Y después eliminan la reelección parlamentaria vía referéndum. Entonces la pregunta es clara acá. Lula, Uribe, la señora Cristina Kirchner, Colombia, Ecuador, Perú, tendrían que ser, de acuerdo a Evo Morales y Ortega, unos violadores consuetudinarios de los derechos humanos que están limitando la posibilidad de la reelección. Es la misma convención que rige para Brasil, que rige para Colombia, que rige para Argentina, que rige para Ecuador, Perú, y se puede y se ha limitado la reelección una y otra vez y no se ha usado esa peregrina interpretación de que la reelección y ser tirano es un derecho humano. Bueno, tú conoces el final de la historia. Terminamos en el siguiente cuadro, por favor, con el fraude electoral. Ya no voy a gastar mucho tiempo en esto. Había 3 conteos rápidos que daban segunda vuelta, se interrumpe el cómputo, la OEA determina con una auditoría fraude caligráfico, fraude informático, fraude en el consulado de Buenos Aires. Evo Morales no solo estaba buscando un 4º mandato, violando la Constitución y desconociendo el referéndum, sino que trata de robarse la presidencia. Todo esto denunciado por una auditoría vinculante de la OEA, ojo, pedida y firmada y publicitada extensamente por Evo Morales, que cuando sale la auditoría, el pequeño detalle que él y sus amigos del Grupo de Puebla que se acaban de reunir siempre dejan de lado, es que el 10 de noviembre en la mañana, él sale y anuncia que anula el fraude, anula la elección por fraude, destituye a los vocales fraudulentos y huye a México. Ya después en México dice que golpe y se inventa los diferentes cuentos. Pero esto muestra la tragedia de permitir que se viole la Constitución mal utilizando la Convención de Derechos Humanos, que termina en esta tragedia que vivimos en Bolivia. El último cuadro, por favor, ahí, los penúltimos ahí. ¿Por qué estamos con esta opinión consultiva? Asdrúbal, contigo lo hemos comentado, la comisión de la CIDH, fuimos en diciembre de 2018, nos escucharon, vinieron a Bolivia en febrero de 2019, no aceptaron elevar opinión consultiva a pesar de que tenían la potestad. Aquí hicimos un esfuerzo de recolectar firmas ciudadanas con Luis Fernando Camacho, dirigente cívico de Santa Cruz, y muchas plataformas, y le pedimos al presidente Pastrana que sea nuestro embajador representante. Él hizo las gestiones ante el presidente Duque. ¿Y por qué le pedíamos a Colombia y a Brasil? Porque fueron garantes de la Constitución que Evo Morales estaba violando, porque ellos fueron los mediadores internacionales del 2009, donde se pactó que solo había una reelección, y si eso se viola, yo tengo el derecho a recurrir al garante. Por eso el presidente Duque, con mucho coraje, se comprometió y envió esta opinión consultiva 19 de octubre del 2019, un día antes, Asdrúbal, de que votemos en Bolivia, y ahora sabemos que la Corte va a fallar. Esperemos, dictaminando que la reelección perpetua no es derecho humano, eso queremos, y será trascendental. En Bolivia hemos sacado a Evo Morales, pero dejarlo sellado como un golpista que violó el referéndum, que desconoció la Constitución, además de fraudulento, es importante históricamente y además es ejemplarizador para el resto de la región. Evo no podrá postular nunca más y esto va a evitar que algunos otros aprendices de tirano este año, el próximo, la próxima década o la subsiguiente quieran utilizar la sacrosanta Convención Americana de Derechos Humanos, diseñada para proteger a los ciudadanos de los abusos de un tirano, y darle la vuelta para que el tirano se quede en contra de lo que han determinado los ciudadanos en consultas populares. Esto es lo que hemos presentado, y aquí en el último cuadro, a la gente que quiera ver, vamos a poner en Facebook, y también vamos a poner la de Asdrúbal, está ahí en rosado, comprimido en el bit.ly, ahí están los números, pueden dejarla, sacarse captura de pantalla, ahí pueden ver el documento entero de 24 páginas que hemos entregado el día 18 de octubre electrónicamente. Y si alguien quiere mandar su propio aporte, colegios de abogados, ahí está el correo trámite@corteidh.or.cr, trámite@corteidh.or.cr, es donde hemos mandado la nuestra y donde también ha mandado a Asdrúbal esta. Entonces, esto es lo que hemos hecho Asdrúbal. Esta es un poco la versión resumida, didáctica de lo que hemos enviado, y tenemos el sello de lo que se ha hecho. Y esto es importante porque es un aporte del caso boliviano específicamente, pero sabemos que tú has trabajado algo mucho más amplio, no solamente específico de Bolivia, sino de corte hemisférico, y quisiéramos, vamos a poner
para que veas simplemente la carta de presentación tuya y la última para que nos digas quiénes han firmado y que nos expliques tú ahora un poco el contenido del Amicus Curiae que tú has hecho. Estas son las cartas que firmé yo. Aquí está la tuya. Si la puedes ver, la hemos puesto ahí para que la puedas ver. Sí. Donde le entregas a Pablo Saavedra, que es el secretario de la Corte Interamericana, el respectivo Amicus Curiae, ¿no? Que lo firman, por cierto, 22 ex jefes de Estado. Puedo ir haciendo memoria, Felipe González. No, aquí está, te la ponemos. Ahí está. Y si quieres... Sí, fíjate, bueno, está Oscar Arias, José María Aznar, Nicolás Ardito Barleta de Panamá, Enrique Bolaños de Nicaragua, Felipe Calderón de México, Rafael Ángel Calderón de Costa Rica, Alfredo Cristiani de El Salvador, Vicente Fox de México, Felipe González de España, Lucio Gutiérrez de Ecuador, Osvaldo Hurtado del Ecuador. Los otros no los veo porque me los tapan las imágenes de... Acá los tengo, Luis Alberto Lacalle de Uruguay, Ricardo Lagos de Chile, Mauricio Macri de Argentina, Yamil Maguad de Ecuador, Ricardo Martinelli de Panamá, Andrés Pastrana de Colombia, Jorge Quiroga de Bolivia, Miguel Ángel Rodríguez, Tuto Quiroga de Bolivia, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Luis Guillermo Solís Rivera de Costa Rica, Álvaro Uribe de Colombia y Juan Carlos Guasmosi de Paraguay. Los que están en la columna de la derecha, que firman este Amicus Curiae que tú has preparado a nombre de estos expresidentes. Mira, a mí me suscitan dos observaciones. En primer término, tu exposición, Tuto, porque apenas la vi de entrada, se me repitieron hechos que ya yo conocía y que venían ocurriendo en la región desde 1999. Tú te preguntabas por qué Lula da Silva, por qué Cristina Kirchner, en definitiva, no tomaron el camino de la reelección perpetua. ¿Por qué no lo hizo Uribe? Fíjense lo siguiente, en el caso de Uribe hubo un intento, se hizo la consulta a la Corte Constitucional si había la posibilidad de que el presidente se reeligiese, y la Corte Constitucional le dijo a Álvaro Uribe, usted no se puede reelegir, y él acató lo decidido por la Corte Constitucional. Pero no, si te pueden poner en pantalla completa, creo que la gente ya vio la carta. Luego, en el caso específico de Cristina Kirchner y Lula da Silva, ¿qué ocurre? Que en sus dos países se mantuvo, con todos los conflictos que hubieron, la autonomía del Poder Judicial. Y esto es central en esta historia. Cosa que se perdió lamentablemente en Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia. Lo que ocurrió en Bolivia es una réplica al cálculo del proceso que se da en Venezuela. 1999, 98, Hugo Chávez es electo bajo la Constitución de 1961, que le da 5 años de ejercicio de mandato. Se da una nueva constitución, la Constitución del 99, que se publica en el año 2000. ¿Y qué dice la Corte? Bueno, hay un solo periodo sin reelección, y como consecuencia de esto, lo importante es que aceptemos que Hugo Chávez Frías comienza a contársele su periodo con la nueva Constitución, con lo cual se ganó los años que él ya había transcurrido bajo la Constitución de 1961. Él va luego a su reelección, y cuando en el año 2007 reforma la Constitución, bueno, el referéndum revocatorio le dijo, usted no puede reformar la Constitución para establecer una reelección perpetua. Esto es totalmente contrario al ordenamiento constitucional. ¿Qué hace él? Derrotado por la reforma constitucional, entonces se inventó unos meses después que se trataba no de una reforma, sino de una enmienda cosmética a la Constitución. Cosa que no podía hacer porque la enmienda es para reformar lo más grave, lo estructural de la Constitución. Y el tema de la reelección es una de las garantías del Estado democrático. Tenía que haberse hecho por vía de reforma, él la hizo por la vía de la enmienda. Así que es una historia que, repito, ya se conoce en América Latina. Pero ¿en dónde está el centro de esto, mi querido presidente, mi querido Tuto? ¿Qué es lo que la gente tiene que entender? Es la confusión que al final se hace entre Nicaragua y Bolivia de lo que es la reelección con una suerte de derecho humano. Y aquí viene el primer hecho central, que es el que hay que desnudar y ponerlo a la luz pública. Ha habido un proceso de desnaturalización que bajo este conjunto de regímenes ha ocurrido en materia de derechos humanos. El primer paso, ¿cuál fue? Ampliar las categorías de derechos,
constituciones venezolanas y las que se han dado bajo estos regímenes, bueno, tienen más derechos que los que están reunidos en todos los tratados y acuerdos internacionales. Pero me pregunto yo, ¿qué capacidad han tenido esta suerte de hombres elegidos y providenciales para poder garantizar ese conjunto tan amplio de derechos que ellos generaron a un punto tal de que transformaron en derecho lo que no era derecho? En segundo lugar, viene el otro elemento que es central y hay que tomarlo en consideración. Cualquier estudioso del derecho que medianamente maneja el orden constitucional, que ha pasado por una escuela de leyes, sabe que el tema de la reelección está en la parte orgánica o en el andamiaje de ingeniería del sistema constitucional. No está en el capítulo de derechos humanos. ¿Por qué razón? Porque las formas democráticas son las formas garantistas para que exista un sistema de derechos humanos. La reelección está entonces en el capítulo de las atribuciones del presidente, en el capítulo relacionado con los diputados y con los senadores, los capítulos relacionados con los gobernadores, los capítulos relacionados con el municipio. ¿Por qué razón? Porque el tema de reelegir o no reelegir a un funcionario hace parte de las garantías democráticas. Hay un tercer elemento que es central en todo esto. La Convención Americana de Derechos Humanos no se basta así sola. Hay tres normas que son centrales en esa convención y que en la Corte, en la que yo estuve y en la posterior, se ha tratado de reafirmar como doctrina pacífica. No se puede interpretar ningún derecho humano, ni se pueden señalar los límites que tiene un derecho, simplemente auscultando los elementos formales en donde están inscritos esos derechos. ¿Por qué razón? Porque la Convención Americana, al comienzo de su texto, dice que ese régimen solo se explica dentro del sistema democrático representativo. Cuando uno pasa a la mitad de esa convención y llega al artículo 29, dice algo muy importante. Ningún juez puede interpretar estos artículos relacionados con los derechos humanos sin tomar en cuenta las justas exigencias del bien común en una democracia. Y luego, cuando en la parte más adelante de la convención se dice, bueno, todos los derechos que están aquí consagrados son derechos absolutos. Puede cualquiera decir que el derecho al tránsito es absoluto, que el derecho al ejercicio de los derechos políticos es absoluto, que el derecho a la libertad de expresión es absoluto. Allí se dice de manera claramente, todos estos derechos tienen unos límites. ¿Cuáles son? Los límites que impone el bien común dentro de una democracia. Por eso, para la Corte Central, en primer lugar, una premisa central. En las elecciones que se realizan, las mayorías que votan pueden votar y decidir cuál es el curso que tiene una nación, pero no puede una mayoría acabar con los derechos humanos que les pertenecen a las minorías políticas. No le puede impedir a las minorías políticas pasar a ser mayorías políticas. Y la convención agrega un último elemento. Dice, como la convención no se basta por sí sola, es indispensable que acuda a las declaraciones que tienen que ver con la convención. ¿Cuáles? La Convención Americana de Derechos Humanos, perdón, la Declaración Americana Interamericana de la Democracia y la Declaración de Santiago de Chile, que fue fuente sobre el entendimiento democrático en la región. ¿Qué dijeron los miembros de la OEA en 1959? Que podían existir democracias en donde se votase, que podrían existir democracias formales, pero que no eran democracias efectivas. ¿Por qué? Porque no era democracia efectiva aquella en donde los gobernantes intentaban prorrogarse de manera permanente en el ejercicio del poder. Y por eso esa declaración tan importante, sí. ¿Qué peso tiene en la Corte? No, tremendo por lo siguiente, porque, repito, cuando el artículo 29 de la Corte, de la Convención Americana, que están las normas de interpretación, se dice cómo se interpretan los derechos, en este caso los derechos políticos, el derecho a elegir y a ser elegido, ¿cómo se interpretan? La Corte le dice al intérprete, al juez, al legislador, mire, en primer lugar, veamos si hay un contexto democrático dentro del cual está ocurriendo la valoración de ese derecho, si se viola o se afirma, si se respeta o no se respeta. Pero en segundo lugar,
cuando usted interprete el núcleo de ese derecho, interprételo a la luz de las exigencias del bien común en una democracia. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que poner sobre la balanza el derecho a votar y ser votado con las exigencias de la democracia. Por eso, en el caso Castañeda, que fue un caso muy emblemático en la Corte, Castañeda-Gutmann, en México reclamaba Castañeda que él tenía derecho a ser candidato aun cuando no formase parte de un partido político. Y la Corte dijo claramente, mire, ciertamente puede haber un candidato independiente, pero necesita una organización política. Lo importante es que la ley del país le dé las posibilidades de poder insertarse dentro de la vida política para poder ser candidato. Y dice, el establecer las condiciones en las cuales se desarrolla un proceso electoral, eso hace parte del régimen de las garantías democráticas para impedir que un gobierno, como ha ocurrido en Bolivia, en Venezuela, en Nicaragua, bajo las formalidades democráticas se vacía de contenido a la democracia y su forma simplemente se van al baúl de la historia, que es lo que ha ocurrido fundamentalmente en estos países. Así que desde el punto de vista conceptual, en primer lugar, un derecho humano es un derecho humano, son todos los derechos para todas las personas. Son derechos que le pertenecen a la persona por su condición, y utilizo la expresión que un viejo catedrático francés, el profesor, se me va el nombre en este momento, pero fue el padre de los derechos humanos de cuarta generación, Karel Vacak, de origen checoslovaco. Él me decía, Asdrúbal, no me gusta la denominación derechos humanos. Y yo le decía, ¿pero por qué? La más clara es derechos del hombre. Y yo le decía, pero se van a poner muy bravas las mujeres. Me decía, no, es que la expresión hombre desde el punto de vista de su matriz latina incluye a toda persona, varón o mujer. Y yo le decía, pero ¿por qué su empeño en hablar de derechos del hombre? Decía, por una razón muy elemental, porque si uno habla de derechos humanos, hay la tendencia a creer que hay derechos que son inhumanos. Y de los derechos de los cuales estamos hablando son derechos del hombre, varón o mujer, que le pertenecen al hombre, varón o mujer, por la condición que tienen como varones y como mujeres. Vale decir, derechos inherentes a sus naturalezas humanas. ¿Qué ha pasado hoy en día? Una cosa que todos los oyentes pueden entenderlo y verificarlo con la experiencia, que tenemos más derechos que los que han existido a lo largo de la historia, que ya no se garantizan. ¿Por qué? Porque se banalizaron. Así como cuando la oferta económica es muy grande, simplemente las cosas se devalúan. Y en materia de derechos, los derechos centrales se inflacionaron justamente para banalizarlos deliberadamente por parte de estos autoritarismos, como ha ocurrido hasta este momento, que al final dicen, bueno, es que somos democracia porque hacemos elecciones todos los días. No, usted puede hacer elecciones, pero en la medida en que usted prosterna los elementos centrales de la vida democrática, como la alternabilidad, ahí simplemente se acaba la experiencia democrática. Así, este debate, mi querido presidente, es un debate central para la experiencia democrática de la región y para su resurrección en medio de los agravios que ha sufrido la experiencia democrática en el curso de las 2 últimas décadas. No cabe duda que este fallo va a ser determinante e histórico, y celebro que el sufrimiento de mi país y todo lo que los avatares y las desgracias que hemos sufrido 14 años queden por lo menos como una suerte de lección para que a través de la Corte se evite que otros pasen lo que hemos pasado nosotros. Agradecido tu tiempo, Asdrúbal, quería hacerte un par de preguntas finales procedimentales. Tú que tienes la experiencia de haber estado en la Corte y conoces esto, desde el tiempo que se cierra el espacio de los argumentos escritos, lo que estamos entregando ahora, asumamos fines de mayo, principios de junio, ¿cuánto tiempo normalmente demoran las deliberaciones de la Corte y en cuánto tiempo se puede esperar un dictamen? No, yo creo que en el curso de pocos meses, porque la Corte tiene en primer lugar que deliberar, por lo menos la experiencia que teníamos en el tiempo en que yo hice parte de ese alto tribunal. Los jueces, antes de comenzar a trazar las primeras líneas de una decisión, se reunían de conjunto, debatían abiertamente sobre el tema que estaba en la mesa, y una vez que se lograba una suerte de consenso entre todos los jueces sobre cuál debería ser la directriz jurídica que
que se iba a establecer, se le asignaba a alguno de los jueces preparar un proyecto de decisión. Y ese proyecto de decisión, una vez redactado, volvía de nuevo a la mesa de los jueces para ser adoptado. Esto no debe ser un proceso muy largo, repito, simplemente en este momento quizás por las mismas circunstancias de la pandemia, la paralización de los lapsos con relación a los otros casos contenciosos que tiene la Corte, pueda eventualmente retrasar esto a 1, 2, 3 meses, pero repito, es un tema clave para el sistema interamericano, es clave porque hace parte del elemento doctrinario que le da soporte a la Convención Americana, no es un tema trivial o coloquial o secundario o que haga relación simplemente con el problema de los derechos políticos. Esto tiene que ver básicamente con el andamiaje democrático que soporta la totalidad de la Convención. Así que para la Corte yo creo que esta es una decisión que va a ser histórica e incluso para la propia región. Así esperamos. Una última pregunta también procedimental. Hay un señor que se llama Ricardo Lorenzetti, que es integrante de la Corte de Argentina, puesto por la señora Kirchner, y que en Buenos Aires sale una y otra vez al lado de Evo Morales como su abogado. Procedimentalmente, ¿qué sucede? Ese señor debería excusarse, ¿no es cierto? Si es abogado de una de las partes. Dentro de las reglas éticas de la Corte, lo normal es que un juez en esas condiciones intente excusarse. Pero yo quiero decir en abono no es Lorenzetti el juez, si la memoria... Perdón. Voy a revisar enseguida. Dime, pero habla de él. Sí. Hay un juez que fue miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina que hizo parte fue elevado a la Corte Interamericana por petición durante el gobierno de la señora Kirchner. Pero él, más allá de las simpatías políticas que pudiese tener, desde el punto de vista jurídico fue siempre muy respetado por el conjunto de la Corte Interamericana. Me preocupa más el caso de un juez ecuatoriano que fue puesto allí fundamentalmente por Correa, que a diferencia del juez argentino, que era un juez de trayectoria y de carrera judicial, se trataba fundamentalmente de un funcionario al servicio del gobierno correísta y que está allí. Pero en todo caso, se trata de una decisión que toman 7 jueces y que la toman por mayoría. Y es muy difícil que en casos tan centrales como que son casos básicamente de interpretación jurídica, incluso con estos jueces no se alcance la unanimidad. Yo realmente en este sentido tengo la especial confianza, repito, porque más allá de las circunstancias particulares que preocupan, lo lógico es que obviamente alguien que tenga algún compromiso de esta naturaleza se excuse antes de que pueda ser recusado, pero aquí no puede haber recusación porque en definitiva se trata de un caso no contencioso, ¿no? Pero lo lógico es que el juez tratase de inhibirse si cree que está comprometida su autonomía e imparcialidad en el manejo de la situación, ¿no? Gracias, Durval. Tienes toda la razón. Eugenio Raúl Zaffaroni, de Argentina. Zaffaroni, no era Ricardo Lorenzetti, fue presidente de la Corte Suprema. Era el que estaba antes, sí, me equivoqué porque estaba antes. Y el de Ecuador que mencionas es Patricio Pazmiño Freire. Exactamente. Fue sugerido por Correa, que denostaba el sistema interamericano, pero que siempre que podía ubicaba gente. Sí, pero bueno, yo la impresión que tengo es que la gente acompaña a sus deudos y familiares hasta las puertas del cementerio, pero no se... Muy bien. Y después adiós. Sí, muy bien. Bueno, Asdrúbal, te agradezco profundamente. Abrazo. Para ustedes tenemos el amigo Scurry que has presentado ahora con las firmas de los 22 expresidentes. Va a estar colgado en Facebook, lo vamos a publicitar. Y te agradezco por la defensa de la democracia que haces siempre y por no olvidarte de Bolivia. Y no es menor el esfuerzo de que, mira, nosotros somos parte interesada, yo tenía que hacer esto. Yo peregriné el mundo con el borrador de opinión consultiva, yendo a la CIDH, yendo a Brasil, yendo a Colombia. Finalmente Colombia aceptó hacerla y obviamente tenía que concluir lo que he empezado y presentar este recurso de amigos de la Corte. Pero no cabe duda que el que estás presentando tú a nombre de 22 expresidentes con la firma de 22 expresidentes democráticos va a tener un peso muy significativo para la Corte y por eso queremos, a nombre de Bolivia, agradecerte a ti
y al presidente Pastrana, que siempre estuvo haciendo las gestiones, y obviamente al presidente Duque, que como jefe de Estado dio la instrucción de que esta opinión consultiva se eleve, y estaremos, ojalá en los próximos meses, celebrando que nunca más un tirano pueda quedarse en el poder pretendiendo que es un derecho humano protegido por la Corte, y creo que eso hará mucho bien a la democracia. Te agradezco por este esfuerzo y esta presentación. El socialismo existente en América Latina, porque en los regímenes parlamentarios uno puede aceptar que un jefe de gobierno se pueda prorrogar porque está sometido a los pesos y contrapesos del sistema, pero no es el caso de América Latina. Exactamente. Aquí siempre Evo Morales decía, miren, Alemania, Merkel, el sistema parlamentario, tienen jefes de Estado, tienen reyes, y los gobiernos parlamentarios duran 5 días, 5 semanas, 5 meses, 5 años, 15 años, el tiempo que tienen mayoría. Acá tenemos sistemas presidenciales de mandato fijo, y como decía el expresidente Sarney de Brasil, democracia es hacer maletas en la fecha que la Constitución señala que expira tu mandato, y creo que eso saldrá con el recurso de la Corte. Muchas gracias, mi querido Asdrúbal. Saludos en casa, Mariela. Saludos a todos por allá y gracias por compartir. Me voy a quedar unos minutos para algunas preguntas de corte doméstico que han llegado acá para el programa. Gracias, presidente. Gracias, mi querido Asdrúbal. Muy bien, entonces le agradecemos a Asdrúbal y vemos, han llegado acá algunas preguntas rápidamente. Vamos a poder a verlas, si nos pueden poner en la pantalla plena. Nuevamente, por favor. Muy bien, gracias. Sí, creo que ya estamos en pantalla plena. Muy bien. Continuamos. Algunas preguntas rápido, ya son las 6:10, no voy a tomar mucho tiempo. A ver, Cuba pregunta sobre denuncias contra el actual gobierno, que yo sería la persona apropiada. Mire, he hecho las denuncias. Ayer en PAT, No Mentirás, estaba en medio de este escándalo y pedí la renuncia del expresidente, del ministro de Salud, y que se lo procese, y de los asesores que habían jugado con la vida de la gente con ese tema de respiradores. Ya está en la instancia jurisdiccional. La denuncia está sentada, ya está hecha, y no la he hecho yo, la han hecho en la fiscalía. Yo lo que puedo hacer siempre es contribuir mediáticamente a criticar estos temas. Y yo me he opuesto al MAS 14 años, no por el peinado de Evo Morales ni su chamarra, por las prácticas autoritarias, por usar y abusar los recursos del Estado, por hacer compras sin licitación de fábricas de piel, de papel, de miel, perdón, de papel, de camélidos, de equipos, de urea, de polietileno, teleférico, estadios y aeropuertos. Y si me oponía a que Evo Morales, sin licitación, con corrupción, haga adjudicaciones, me sigo poniendo y lo sigo denunciando cuando veo que Yacimientos aprovecha el coronavirus en este gobierno de transición para hacer esto, manchando la transición, la gestión interina y la lucha democrática que se hace. En el tema de los laboratorios test, los iba pidiendo, y claro, pedíamos que vengan respiradores, pero pedíamos que vengan a tiempo los que servían y sin sobreprecio. Resulta que llegaron tarde los que no servían y con sobreprecio, y lo denunciamos. Ahora está en manos de las instancias judiciales, mi querido Cuba. Otras preguntas. Jesús Cosío habla de que me dice que hay mucha gente pobre, que se muere de hambre, y que yo, que tengo mucha plata, que ayude. Mira, me encantaría tener mucha plata, Jesús. Yo he dedicado mi vida a ser profesional, servicio público, nunca me he dedicado a hacer grandes empresas. Este departamento que ves acá, pequeño, tranquilo, alquilado, más afuera está mi auto Honda 99, no me quejo. Tengo formas de vivir, no tengo la posibilidad ni la holgura de andar donando y regalando. He hecho servicio público, dedicado, honesto. He pagado la educación de mis hijos con todo el esfuerzo, y te aseguro que soy el único expresidente democrático de Bolivia que vive en un departamento alquilado y que maneja un auto Honda 99. No sufro, vivo tranquilo, y lo que puedo hacer para ayudar lo hago constante y recurrentemente, pero lo hago por genuina dadivosidad, no por publicidad. Nunca en mi vida he salido a anunciar ayudas que doy a una persona o a otra, o a un grupo o al otro. Lo poco que he podido hacer, lo he hecho y lo seguiré haciendo, pero nunca me escucharás cacarear de eso, mi querido Jesús, dentro de las limitaciones que tengo. Carmiña Saavedra pregunta por qué no se inhabilita al MAS, porque el MAS hizo fraude. El fraude lo hacen las personas, los delitos son intuito persona. Tú no puedes agarrar a 200,000 personas y decir que todas hicieron el fraude. El fraude lo hizo Evo Morales, los vocales de la Corte Electoral. La preocupación que yo tengo, Carmiña, es que pase el tiempo y no avance el juicio. Que fíjate que ahora estamos en el escándalo de la investigación de los respiradores y ya nadie habla de Romero, ya nadie habla de Quintana,
Ya nadie habla de Héctor Arce. Ese es el favor que este gobierno de transición, con el manejo del tema de los respiradores o lo que hacen en yacimientos, le está haciendo al MAS. Lograr que pase a segundo plano todos los actos delictivos, dolosos, de corrupción, porque lo primero que tendrías que hacer para, si tú quieres hacerle una repetición del juicio a un partido político, es lograr una sentencia en primera instancia contra los responsables individuales. Tú no puedes en una corte decir, venga el Wilstermann, lo voy a juzgar. No, puedes agarrar a un directivo de Wilstermann o de Bolívar que hizo un acto doloso y procesarlo, y si lo hizo en contubernio con el resto, realmente después seguir avanzando. Pero fíjate que mi preocupación es que 6 meses después del fraude más grotesco y grande de la historia de Bolivia, hasta ahora no hay un solo sentenciado. Cuando yo denuncié la corrupción del Banco Unión en el caso Cutler, en unas semanitas me sacaron la sentencia por difamación y calumnia, o sea que el esfuerzo para mí, Carmiña, debe irse a lograr que se sentencie a los autores materiales del fraude para después ver si amerita ir más allá. Pero tú no puedes empezar juzgando al todo cuando no has identificado individualmente de acuerdo al Código Penal. Jonathan Ruiz habla una pregunta muy interesante. ¿Quién va a devolver la plata del 21 de febrero de 2016 y del 20 de octubre de 2019? Gran pregunta, Jonathan. Yo hablé de esto cuando se estaba dando. Te falta una. No solamente el 21 de febrero de 2016, cuyo valor fue desconocido por Evo Morales. La plata la gastó en vano. El 20 de octubre la elección no sirvió de nada. No te olvides que en el medio, en enero de 2019, hubo primarias que costaron varias decenas de millones de bolivianos, que eran coronaciones ni había competencia. O sea que hay 3 procesos electorales donde malversaron dinero que hoy se podía haber usado para comprar laboratorios y tests en hacer elecciones que no sirvieron. Yo en lo personal respetaría y diría que el dinero erogado en el 21F de 2016 ha servido. ¿Por qué? Porque por lo que has escuchado, estamos en la Corte de San José y estoy convencido que van a fallar diciendo que la reelección no es un derecho humano y por tanto el 21F tendrá valor jurídico constitucional porque quedará en la Constitución como una limitación a los mandatos y tendrá valor porque vamos a borrar el fallo del tribunal que pretendió anular el 21F. Vamos a borrar ese fallo del tribunal con el fallo de la Corte Interamericana y por eso es que estamos en eso. Yo hace tiempo que trabajo en eso. Solo no interesa, lo hemos hecho. Agradezco las firmas que recogió los comités cívicos y las plataformas bajo el liderazgo de Luis Fernando Camacho. Fui a Colombia 3 o 4 veces, él vino una de esas veces, lo agradezco, lo reconozco, como también Colombia, pero creo que lo importante va a ser, en tu pregunta, es la plata de las primarias que no sirvieron de nada. El 20 de octubre la tiene que devolver. ¿Quién? Los vocales fraudulentos de la Corte Electoral que están siendo procesados. Hay que procesarlos por fraude y por daño económico al Estado. A esos vocales y a sus jefes, Evo Morales y Álvaro García Linera, pero muy interesante lo que señalas, Jonathan. Dolores habla de evitar la discriminalidad, que se discrimine los votos, que no puede haber desigualdad, que todos los votos tienen que ser iguales. El tema es complejo, yo entiendo la discusión, pero permítanme que históricamente les diga lo siguiente. El voto de una persona, un voto vale para presidente y así ha sido en casi todos los países, no en Estados Unidos, ojo. En Estados Unidos Trump sacó menos votos que Hillary, pero allá los asignan por estado. Y con menos votos, de acuerdo a en qué región están, puede ser presidente. Pregúntale a Donald Trump. O sea, que no es un principio en la democracia más antigua que es Estados Unidos, ni siquiera para presidente vale ese principio porque hay reglas particulares desde la fundación de Estados Unidos. Hay temas que causan escozor para muchos. Boris Johnson es hoy día primer ministro de Inglaterra, del Reino Unido, perdón, con 31% de los votos tiene mayoría. ¿Por qué? Porque en los distritos el que más votos saca, si hay 6 partidos y yo saco 30 y el resto sacan 20, 15, 18, con ese 30% me llevo el 100% del distrito. Y por eso hay sobrerepresentación para los que ganan distritos, porque se llama el sistema de first past the post. El primero se lleva todo el distrito y no hay proporcionalidad. Es el sistema británico y así funciona. Y a mucha gente no le gusta que no hay un sentido de proporcionalidad con el voto, pero así funciona y así está hoy Boris Johnson. Para hablar de nuestro país, en el voto presidencial, cada voto vale igual, el de Pando, el de Potosí, el de Tarija y demás. En el tema del Parlamento, hay 2 sistemas. El del Senado, donde no vale igual cada voto. El voto de 100,000 de los 100,000 habitantes de Pando serán 50,000 votos
vale lo mismo que el voto de los 3 millones de cruceños que seguramente votarán 1,5 millones. Es de 30 a 1 la relación. Cada uno saca 4 senadores, porque el Senado tiene la misma representación territorial en Bolivia, en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos. Y tú tienes en Estados Unidos un estado que tiene 100,000 habitantes y tiene el mismo número de senadores que California, que tiene 45 millones. Aquí lo mismo. La Paz, Santa Cruz, 3 millones de habitantes, Pando con 100,000 o Beni con 450,000, el mismo número de senadores. Entonces, ahí es territorial. En el Congreso, el número, los diputados, lo que distorsiona es que hay diputados uninominales y después hay los de lista. Y tampoco hay estricta proporcionalidad, porque en Pando tienes 6 diputados y en La Paz, en Santa Cruz, tienes 29, 30 diputados. De 6 a 30 es la relación de 5 veces y la diferencia en población es 30 veces. Con muchos menos votos en Pando consigues un diputado que incluso en una zona rural de La Paz. Así ha sido el sistema, porque la Constitución habla de población, equidad y desarrollo económico, y te quiero decir que he visto una y otra vez que cuando tratas de alterar el número de escaños después de un censo, después del censo tienes que hacerlo, se arma una batalla campal entre los 3 departamentos del eje, que por población deberían subir el número de diputados, contra los 6 pequeños que no quieren perder diputaciones. Si aplicarías criterio estrictamente poblacional, Pando debería tener un solo diputado y no 5. Entonces se busca equilibrar eso, y eso no es invento de Evo Morales, viene de hace mucho tiempo. Tiene méritos, tiene discusión, tiene polémica. No vengo a argumentar a favor de uno, simplemente te explico que esto viene de hace mucho tiempo y que para presidente es una persona, un voto. Para el Senado es un departamento, 4 senadores, no importa cuánta gente tienes, y en la población tienes relativa proporcionalidad. Y ojo, dentro de cada departamento tienes los espacios urbanos donde se requiere más votos para tener un diputado, en la zona rural menos, pero tiene que cubrir mucho más territorio. Y además no te olvides que la mitad de los diputados son uninominales por distrito y la otra mitad entran por lista, lo que se llama plurinominales. Y te garantizo que si revisas todos los departamentos, los plurinominales casi todos son de la capital. Y si haces la contabilidad final de los diputados de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, te aseguro que verás que el porcentaje de población que vive en las áreas metropolitanas es 1 y el porcentaje de diputados es mayor por este fenómeno de que los pluris son de lista. En fin, es un tema que da para seguir discutiendo mucho, pero el MAS es responsable de muchas cosas, pero de que el sistema de que Pando tiene más representación por habitante que otras regiones viene desde hace décadas en Bolivia. Las 2 últimas preguntas. Cristian Romero dice que, no sé qué señor, dice que yo lo ayudé a escapar a Evo. Mire, lo que yo hice en esos días de noviembre fue asegurar que termine el gobierno de Evo. Evo Morales había renunciado. La única forma de hacer efectiva la renuncia y acabar con su presidencia y su tiranía de 14 años y su fraude era que el Congreso le acepte la renuncia, cosa que no iba a ocurrir porque ellos tienen 2/3, y la estrategia de él era quedarse en el Chapare y que el Congreso le rechace la renuncia para él seguir en el poder y seguiría de presidente. O la única otra forma de hacer efectiva la renuncia, como el Congreso, dominado por el MAS, no se le iba a aceptar, era que salga de Bolivia. Él es una rata cobarde, salió huyendo y llorando, faltaba el avión, yo tramité para que el avión de México ingrese y se lo lleve, porque que salga de Bolivia hizo efectiva su renuncia, terminó su presidencia y permitió la sucesión constitucional. Si Evo Morales no salía de México, seguía hoy día de presidente de Bolivia. Con orgullo lo hice y de frente, y lo hablé y lo dije, no es ningún secreto. O sea que si alguien te dice que es un secreto, no, lo hice de frente, está publicado, está en todas las entrevistas, lo he puesto en todas las redes, he mostrado el permiso. Si Evo Morales no salía de Bolivia, no se hacía efectiva su renuncia, se quedaba de presidente y seguía de presidente. Queríamos terminar con la tiranía, luché contra ella 14 años, conozco la Constitución y los artículos de la Constitución señalan que ante la renuncia del presidente, esta se hace efectiva cuando el Congreso la considera, como consideraron la de Goni Sánchez de Lozada cuando estaba en Santa Cruz esperando. Él tuvo que esperar a salir a que le acepten la renuncia y se la aceptaron, pero se la aceptaron a Sánchez de Lozada o se la aceptaron a Mesa en Sucre. A Evo Morales no se le iban a aceptar en el Congreso.
Entonces no podías aplicar esa cláusula constitucional. La única que podías aplicar es la de dejación de funciones y abandono de cargo. ¿Cómo? Haciendo efectivo que se vaya a México y que abandone la presidencia y procedamos a la sucesión, si no, no existía. Y yo no la puse a la señora Yanine, la puso el MAS, porque ellos renunciaron. Evo Morales, García Linera, la señora Salvatierra. Ellos me eligieron en enero de 2019, yo ni sabía, como vicepresidenta del Senado y quedó en la línea de sucesión. Lo único que yo quería es que termine la tiranía, acabar con el fraude y que se lo haga sin golpe militar y con sucesión constitucional, para lo cual era imprescindible y la única manera sacar a Evo de Bolivia. Y si algo pude hacer para hacerlo realidad, lo hice con ganas y lo volvería a hacer 20,000 veces. Sobre lo que dice Juan Parada, habla, finalmente me dice, última pregunta, de, perdón, creo que está llegando dos más. Sobre Juan Parada, me habla de que la gente pobre del MAS y los golpistas. No nos engañemos. Los dirigentes del MAS no son pobres, son ricos, se han llenado los bolsillos, han robado que da calambre, todos estos. Han despilfarrado el gas. Con 50,000 millones de dólares han hecho compras sin licitación, con corrupción de más de 8,000 millones de dólares. Han gastado más de 23,000 millones de dólares de gasto corriente por encima de lo normal. Han tenido vidas de pachá, se han comprado casas, han vivido en autos, han vivido en jets. No nos engañemos con el discurso. Era utilizar a los pobres para ellos enriquecerse. Eso es lo que vimos con la gente del MAS. Y Evo Morales siempre habla de que hubo golpe. Señores, Evo Morales renunció el 10 de noviembre, revisen el video. Dijo: anulo las elecciones, hice fraude, convoco a nuevas elecciones y elija nuevo tribunal electoral. Empezaron a renunciar su gente, empezaron a pedir la renuncia a todo el mundo y él pidió, como cobarde, que le traigan el avión de México para irse y escaparse. Nadie le puso pistola, nadie lo zarandeó, nadie lo empujó. Él se escapó y se fue voluntariamente. Él pidió el avión de México, el canciller de México le envió el avión. Entonces dejemos de decir que esto fue golpe. Fue una rata cobarde que destrozó Bolivia, que salió huyendo y que han vivido de explotar a la gente pobre, porque a nombre de ellos se han enriquecido. ¿Dónde está el sistema de salud que ahora necesitamos? No existe. Hay puro palacios, puro jets, puro edificios y sabemos qué es lo que han hecho ellos. Veo que tienen dos más, si me permiten unos minutitos. Renato Emilio Gómez Vargas, ¿por qué hay tanto funcionario masista en cargos claves del presente gobierno? Gran pregunta, Renato. No puedo explicarme eso. Ayer estaba en PAT y al entrar veo de que el señor que había hecho la compra a 4 veces el precio de los respiradores era mano derecha de Gabriela Montaño, la expresidenta de diputados de Evo Morales, la exministra de Salud de Evo Morales, tan íntima, tan cercana a Evo Morales, que estaba en el Chapare, en el avión mexicano que salieron escapando a México corriendo cobardemente. Y que una persona del más alto nivel de confianza, doña Gabriela Montaño, esté a cargo de la compra de respiradores para el país después de 6 meses, me dejó anonadado. Renato, tienes toda la razón, no puedo entender. Hay gente de carrera que hace servicio durante años, pero los entornos del que hace adquisiciones, dirección jurídica del MAS, se han quedado, están conspirando. Yo había escuchado que cuando hacían las reuniones de evaluación de salud, la mitad de la gente que estaba allá eran funcionarios de confianza del MAS. Me costaba creer. Vi anoche lo del señor Valenzuela y empiezo, Renato, a pensar de que es verdad y que fue así. Víctor dice que yo fui a lo que puse al gobierno y que soy responsable de las barbaridades. El problema de la corrupción es endémico, tiene múltiples causas, es un sistema maleado, se necesita una política de Estado radical. Víctor, a ver, primero, ¿quién puso a este gobierno en sus funciones? Fue la Constitución. No es una persona que pone un presidente. Cuando haces elecciones, una sola persona con un solo voto no pone a nadie. Tienes que ganar elecciones. Cuando hay una crisis como hubo acá, procede la sucesión constitucional. Yo, como todos, me opuse al fraude. Yo trabajé, sí, día y noche en contra de muchos cívicos y el CONADE en que se haga la auditoría de la OEA, porque tenía la experiencia de haber hecho una auditoría electoral cuando presidí la misión electoral en Honduras, que fue la primera vez que la OEA no reconoció un resultado electoral. Sé lo que es la auditoría de la OEA, conocía al equipo,
bregué por ella, conversé con ellos, luché para que la hagan, porque sabía que la auditoría iba a determinar el fraude. Y tú recordarás que mucha gente de buena voluntad, equivocados, decían fuera la OEA, fuera la OEA. Gente del CONADE, gente de movimientos cívicos. Me quedé solo en esa pelea, porque yo hago lo correcto, no lo popular. Sabía que lo correcto era la auditoría porque iba a determinar el fraude. Sí, ayudé a hacer eso. Y sin la auditoría de la OEA, Evo se robaba la presidencia. Entonces, si quieres decir que trabajé, peleé, luché y bregué para tener la auditoría que haga que Evo Morales tenga que renunciar, con gusto. Lo hice y lo volvería a hacer 10.000 veces. ¿Qué pasó en ese momento? Se hablaba de gobierno militar, eso lo vi en Venezuela, tengo mucha experiencia, y si tú entras con un gobierno cívico-militar, eso era golpe. Y eso no duraba ni 3 días. Cuando renuncia el presidente, te lo digo por experiencia, al presidente Vance le vino cáncer, yo asumí. El presidente Sánchez de Lozada renunció, asumió Carlos Mesa. Cuando Carlos Mesa renunció, asumió el juez Rodríguez Belcé. Tienes que seguir la sucesión constitucional si eres miembro de la OEA y quieres respetar la Carta Democrática. No hay otra manera. ¿Y qué decía la sucesión constitucional? Que habían renunciado el señor Morales, el señor Linera, la presidenta del Senado, presidente de diputados, y le tocaba a la señora Yanine Áñez, que yo hasta la semana antes ni sabía que era vicepresidenta del Senado. El MAS la puso ahí. Entonces, lo que yo he peleado por principios, que siempre voy a pelear, contra el fraude, la auditoría de la OEA, sí, para que Bolivia se libere de la tiranía de Evo Morales, hacer efectiva la renuncia, ayudando a que salga a México, sí, lo hice. Y que se respete la sucesión constitucional y no los cantos de sirena que hablaban de gobierno cívico-militar y Calimán pintando paredes diciendo pero el presidente, eso hubiera sido golpe. A eso me oponía. Yo hubiera estado parado en la puerta de la Plaza Murillo evitando que el señor Calimán con tanques entre, porque eso era golpe. Eso era salirse de la democracia. El único camino era la sucesión constitucional. ¿Y quienes renunciaron? Fueron los del MAS. ¿A quién le correspondía? A la señora Yanine Áñez. No porque yo quería, es porque es el respeto a la sucesión constitucional. Cuando renunció Mesa y renunciaron Bacadíes y Cosío, juró Rodríguez Belcé, no porque yo quería, es porque le correspondía. Así es la democracia, así funcionan las sucesiones constitucionales en cualquier parte del mundo. Ahora, lo que dices de la corrupción, sí, me indigna. Y yo he peleado mucho para implementar la ley SAFCO. Yo he hecho el estatuto de funcionarios públicos para que todos tengan que hacer declaración jurada de bienes y rentas al entrar y salir. Yo inventé eso, yo empecé a hacer eso. Mucha gente me odia por eso y ahí es que agarras a mucha gente que hace las cosas dolosas. Y algo que te puedo garantizar, conmigo no hay adjudicación por excepción sin licitación, porque esa es la corrupción. Y si se le ha criticado a Evo Morales, se le critico a este gobierno. Conmigo hay licitación internacional, gobierno en línea, todo digital, para que todo el mundo sepa lo que el Estado está comprando. Así me manejé cuando tuve la oportunidad y así voy a manejar ahora si me dan la oportunidad de volver a hacerlo. Gobierno en línea, digital, tú puedes ver todo lo que están haciendo y todo con licitación, todo con competencia y todo al mejor postor. No más excepciones para compra y licitación y no más despilfarro, no más uso y abuso. Yo creo y practico, mi querido Víctor, la austeridad republicana. Yo recuerdo que de jovencito, caminando cuando estaba a los 27 años, lo vi a Víctor Paz, el hombre más grande de Bolivia, con 2 motos y un auto, tranquilo. Y veía después a Evo Morales con 20 vagonetas, autos, helicópteros y demás. No, yo hacía igual que el doctor Paz, con las 2 motos y el auto. Yo creo en la austeridad republicana, en que uno tiene el cargo temporal y efímero, que uno tiene que garantizar que nadie robe y que si alguien en su gobierno está haciendo las cosas mal, paga con la cabeza. Yo ayer pedí la renuncia de la autoridad de salud porque por ineptos o por cómplices se tienen que ir. Si no por cómplices de corrupción, la investigación lo determinará, por lo menos por ineptos, porque trajeron respiradores tarde, que no servían y con supuesto sobreprecio. Si fue criminal o no, lo dirá la investigación, pero por lo menos fue tremendamente inepto. Y yo soy de la escuela que cuando alguien hace mal eso, paga con su cabeza y así cortas los malos ejemplos. Con justicia independiente. Yo no quiero jueces que me protejan, no los necesito. He resistido la persecución de los jueces de Evo Morales 14 años. Me han revisado hasta el calzoncillo y aquí sigo yo y allá se escapó la rata cobarde. Yo voy a tener jueces independientes que hagan justicia para el pueblo, para el Estado, no que me protejan de nada.
y todo con licitación, todo con transparencia, todo con gobierno digital, todo con justicia digital. En la base de la propuesta, Corazón Verde Digital, muchos la están copiando ahora, bienvenidos al plagio, pero la hemos propuesto, sabemos cómo hacerla y esa es la forma estructural de evitar, de que tú sepas desde tu celular todo lo que está comprando, haciendo y adquiriendo el gobierno. Si te interesa hacer seguimiento, lo haces. Y si no te interesa a ti, habrá algún periodista acucioso que lo va a hacer y va a hacer la denuncia. Porque lo triste es cuando se trata de hacer corrupción y solo salen a admitirla cuando los pesca alguien en la prensa y hacen la denuncia. Si tienes todo el gobierno en línea, todo con licitación y con justicia independiente, con Contraloría independiente, créeme que sé que se puede acabar con la corrupción, pero es un tema que has tocado que es muy importante y buscaremos trabajar de esa forma. La última de Manuel Ignacio, con eso terminamos. ¿Qué hay que hacer para acabar con la casta de políticos ladrones que nos gobernaron y que ahora siguen trabajando en el gobierno? Bueno, hacer elecciones. Y hacer elecciones cuando pase el coronavirus y elegir un gobierno con un programa claro, con gente capaz, con gente competente, con gente creíble. Yo tengo equipo de gente profesional, competente, que me acompaña, con ellos hago el programa, sé cómo hacer las cosas y ofrecemos una propuesta donde te garantizamos que va a ser así. Y yo te garantizo que puede haber gente que comete errores. El que comete errores la paga con su cargo. No hay otra forma de gobernar. Pero para eso se requiere elecciones que den legitimidad. Lo triste es que el MAS abusaba de los bienes del Estado, adjudicaba sin licitación, perseguía autoritariamente, destruía la democracia, gastaba mucho en publicidad. Se fue el MAS, llegó el gobierno de transición, tenía que hacer elecciones, pasa el coronavirus, está un tiempo más y me duele ver, porque a todos los que hemos luchado por la democracia nos hace daño. No solo que indigna la corrupción, no solo que me angustia no tener respiradores y gente que se va a quedar boqueando sin poder respirar por no tener respiradores, sino que también me duele que la lucha de 14 años democrática que hemos hecho muchos, que nos ha costado la vida de Bakovich, la vida de Pando, juicios unos tras de otros, cárcel para otro más allá, hoy está en manos de algunos de los que están en el gobierno, que yo nunca los he visto, que no sé dónde estaban en la lucha por la democracia y que ahora están haciendo adjudicaciones sin licitación en yacimientos o que están usando aviones de la Fuerza Aérea como si fueran para uso de amigos y demás. No lo son, créeme, te lo puedo decir. Antes no había toda la flota de aviones y conmigo la flota va a ser reducida, no va a ser esta flota onerosa. Y te puedo decir, ningún pariente mío se subió nunca a una avioneta del Estado porque son de uso del que temporalmente está en el cargo, no de la familia del que está en el cargo. Y el sistema de yacimientos no se puede usar coronavirus ni ninguna excusa para adjudicar con corrupción sin licitación. Y lo mismo en esto de las vacunas, porque sí, duele la corrupción donde sea que la veas, pero dime tú si no te duele más ver corrupción con mochilas escolares de niños donde le están robando al niño su educación, o en la pandemia del coronavirus donde se están robando plata que hubiera servido para comprar buenos respiradores que van a ser necesarios para salvar la vida de la gente en Trinidad, en Beni y muchos lugares. Y que hay gente que va a perder la vida porque unos oportunistas se aprovecharon y robaron y que tienen que pagar con todo porque no hay cosa más criminal que por meterse pesos al bolsillo, dejar sin vida y sin respiración a bolivianos en un momento tan acuciante y dramático como el que vivimos nosotros todos. Les agradezco mucho. A ver, la última que dice Milton, ¿cómo cree que van a variar las encuestas? Mire, yo sé cómo están variando las encuestas. Cómo están variando las encuestas que publican los que la pagan es otra cosa. Parte del fraude fue las encuestas. Parte de la práctica del MAS fue comprar encuestas para pretender que ganaban en primera vuelta. Tú recuerdas 2019, decían que habían ganado con 22 puntos, que habían ganado en primera vuelta, hasta el fraude tenían encuestado. Lamentablemente, parte del fraude del MAS ha sido el prostituir el sistema de encuestas para tenerlas a disposición para que publiquen lo que quería el gobierno de turno y me temo que eso no ha cambiado. Pero ¿cómo van a cambiar las encuestas? Habrá tiempo. Preocupémonos hoy de que enfrentar el coronavirus, de salvar vidas, evitar que se roben los recursos y tener a toda la gente sana y buena. Nos pasamos con 5 minutos más de las 6:30, 6:35. Les agradezco en este 20 de mayo haber estado nuevamente con nosotros. Muchas gracias. Gracias a Asdrúbal Aguiar y gracias a los expresidentes que han firmado un recurso defendiendo que la reelección no es un derecho humano. Ese fallo de la Corte de San José saldrá y quedará sellado en la frente
y nunca se lo va a poder borrar Evo Morales como un golpista que violó su propia constitución, que desconoció el referéndum 21F y que trató de robarse la presidencia el año pasado. Con sello internacional de la Corte de San José, gracias a lo que hemos enviado, y los que quieran enviar, ahí están las direcciones, las tendrán en el Facebook para enviar cualquier aporte, colegios de abogados, expertos, jurisconsultos, ayúdennos, mientras más llegue, mejor todavía para defender la democracia. Gracias, muy buenas tardes.